Nicaragua, porque es un tema espinoso, no se puede dudar, porque realmente extraña. En un principio, cuando ayer el presidente escurrió el bulto y no respondió al tema de Nicaragua cuando ella estaba terminando su conferencia de prensa, uno dice, bueno, ¿por qué no condena a México lo que a todas luces es condenable? Porque no puede ser que todos aquellos que lucharon y trabajaron para derrocar a Anastasio Somoza, que estuvieron hombro con hombro con Daniel Ortega, pues ahora hayan sido primero hechos prisioneros, después desterrados, a algunos como a Sergio Ramírez se le quite la nacionalidad. Es de locura, es de locos, ¿no? Y yo yo en lo personal no entendía, pero hoy que el presidente ofreció sus razones, entendí de alguna manera por qué esta cautela, por qué el gobierno de México pisa sobre huevos cuando se trata del caso de Nicaragua. Vamos a poner, Alina, el video brevemente porque es un video que dura mucho y te voy a pedir tu análisis, por favor. Gracias. Dele donde iba. Les voy a dar una información que es importante. Sí, Nicaragua. De Nicaragua. Sí, ya sabía que me iban a preguntar. Miren, nosotros somos respetuosos y lo que queremos es buscar que mediante el diálogo se resuelvan las diferencias, ¿no? Muchos opositores de otros países escogen a México para venir a dialogar. Porque es un país que les garantiza libertades. Y eso es lo que buscamos, básicamente. Y el caso de los sandinistas es un asunto para nosotros muy complicado. Me hace recordar el poemínimo de Efraín Huerta. Pero ahorita me voy a acordar de un poemínimo de Ernesto Cardenal, que dice, palabras más, palabras menos, cuando estaba en oposición, este sacerdote extraordinario, sandinista, poeta, me mandó una felicitación que la guardo cuando triunfé, que estaba feliz. Su poemínimo dice, ayer me contaron que andabas con otro y me fui a mi cuarto a escribir ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Ese era Cardenal, sandinista. Bueno, todos de una u otra forma vivimos lo que fue el movimiento sandinista. Y nos da mucha tristeza la división que se produjo. Aquí está. Mire lo que me mandó Cardenal. Me contaron que estabas enamorada de otro y entonces me fui a mi cuarto y escribí
ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Ese era el poeta revolucionario. Y esta es la carta. Estoy estático por la noticia de un triunfo que es el triunfo de México, de nuestra América Latina y, en fin, de nuestro planeta. Se me mandó de Managua, 4 de julio del 18. Bueno, ahí vemos al presidente dando a conocer algo que no sabíamos, que desconocíamos. Y en esta respuesta larga sobre Nicaragua, el presidente reconoce por primera vez que es un tema problemático para el gobierno de México. Pero lo que no sabíamos es que el gobierno de México está realizando una diplomacia digamos, por canales alternos. ¿eh? Una diplomacia de la cual no sabíamos. Este tipo de prácticas son muy comunes en el manejo de la diplomacia. Se le conoce en inglés como back channel. Back channel, en este caso, back channel to Nicaragua. Es decir, vamos a hablar con Nicaragua por una puerta trasera, sin que haya medios de comunicación que se estén percatando de eso. La práctica de la diplomacia de back channel se ha dado desde hace mucho tiempo. Uno de los gobiernos que mejor maneja este tipo de diplomacia es Noruega. Noruega es uno de los países que mejor maneja esta táctica. Noruega ha sido el mediador de muchísimos conflictos. Y la verdad es que antes yo de conocer este hecho, es decir, que México estaba negociando o pidiéndole respetuosamente al presidente de Nicaragua que por favor liberara por razones humanitarias a algunos de los más destacados líderes que combatieron al lado de Daniel Ortega, que incluso le ofreció a la comandante Dor, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo, que nosotros la entrevistamos el mismo día que fue capturada. Nosotros la tuvimos la oportunidad de entrevistar a la comandante creo el número 2. Es una mujer muy brillante, una mujer muy combativa, que ha sido desterrada a Estados Unidos. No sabemos muy bien si como eh, Dora María Telles, Dora María Telles, ya me acordé. México le envió una carta a Daniel Ortega abogando en nombre de Dora María Telles, que estaba maltrecha de salud. Dora María Telles es una mujer incansable, infatigable, admirable en muchos sentidos, una mujer muy brillante, una mujer muy bragada. Y cuando nosotros la entrevistamos, antes de que fuera apresada, ella nos reconocía que a veces es difícil, pero que ella siempre pensaba que ella se iba a mantener en la lucha, porque al final de cuentas lo que estaba de por medio valía demasiado la pena. En este caso, la democracia de su patria, Nicaragua. Entonces, yo quería preguntarle a Lina si esta negociación tras bambalinas que ha dejado al descubierto el presidente Andrés Manuel López Obrador justifica este aparente mutismo del gobierno de México y justifica la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no ser tan beligerante a la hora de criticar tan abiertamente a un régimen como el de Daniel Ortega, que prácticamente se ha ido quedando solo, e incluso el régimen de Daniel Ortega se ha convertido en coartada de algunos gobiernos, entre ellos de Washington y algunos líderes conservadores, para tratar de equiparar a Andrés Manuel López Obrador con Daniel Ortega. ¿Tú qué opinas de esta revelación, querida Lina?
Bueno, no es menor, yo creo que es uno de los temas más complejos dentro de la región. De hecho, muchos especulan, ¿no?, de lo difícil que es hablar de Cuba y de Venezuela, cuando en realidad lo difícil es hablar de Nicaragua, ¿no? Hay mucha claridad en el rumbo que ha tomado los gobiernos de Cuba y de Venezuela, en donde están situados, pero de Nicaragua se desconoce bastante. Si bien por un lado se puede cuestionar, ¿no?, los métodos que ha tomado un gobierno que fue producto de una revolución del frente sandinista, justamente como lo revela, del cual también el cardenal, el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal formaba parte. Hay otras cosas, ¿no?, que también no se dicen. Por ejemplo, el hecho de que el mismo gobierno nicaragüense no esté dispuesto a ceder en términos de los deseos de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos también tiene la mira, al igual que a Cuba, Venezuela y seguramente México ahora con el tema del litio y entre otras cosas. A Nicaragua le ha tratado de imponer, ¿no?, lo que dicta su voluntad, y tuvimos una de las revoluciones más antiimperialistas que tuvimos dentro de la región a cargo de Sandino, justamente, ¿no?, a principios del siglo XX. Y hoy el gobierno de Nicaragua también está siendo asediado, al igual que Venezuela, al igual que Cuba, con bloqueos económicos, con actas emanadas del Congreso de Estados Unidos, de la misma Casa Blanca. Entonces creo que hay que tener claro eso. Incluso en las últimas elecciones, en las cuales hubo mucho revuelo también por si se había reelecto o no Daniel Ortega, lo cierto es que no se informó, por ejemplo, el acoso cibernético que hubo en contra de todos los del Frente Sandinista, ¿no? Les tiraron todas sus cuentas de Twitter, sus redes sociales, es decir, también ahí hay un juego, ¿no?, que se tiene que denunciar para entonces sí poner todo sobre la mesa. Y yo creo que esta carta que manda el presidente López Obrador es de suma delicadeza, especialmente cuando trata este tema del protagonismo, de la propaganda que se puede utilizar, ¿no? Porque claro está que si uno se metía a buscar esta noticia en redes sociales o demás, la gente, los medios de comunicación empezaron a decir claramente, medios de comunicación que son cero de izquierda, hablaban de cómo Andrés Manuel abría las puertas, ¿no?, a los perseguidos del régimen dictatorial de Daniel Ortega. Y cuando hemos visto lo que ha hecho el Washington Post, el New York Times, Los Angeles Times en contra de México, diciendo que aquí no hay una dictadura, The Economist, ¿no?, todos estos medios de comunicación, entonces sabemos que no necesariamente están retratando toda la fotografía, que hay cosas que tienen que decidir única y exclusivamente los pueblos, sea el pueblo mexicano, venezolano, cubano, nicaragüense, y en este caso los medios de comunicación toman abierta partida en contra del gobierno de Daniel Ortega. Entonces, ahí son cosas que tenemos que también ser muy cuidadosos, porque cualquier cosa que nosotros empecemos, ¿no?, a sugerir que se debe de criticar, pues eso nos puede caer como un boomerang, ¿no?, porque al final eso parece legitimar la intervención directa de Estados Unidos, de la OEA, de la CIDH, de todos, bueno, de la CIDH es a veces una excepción, ¿no? Pero de todos estos organismos, de la USAID, de la Net Foundation, etcétera, etcétera, para poder intervenir en los asuntos internos, ¿no? Entonces yo sé que hay cosas que podemos cuestionar, podemos dialogar y tenemos también que cuestionar. Sin embargo, a los ojos de los medios de comunicación no necesariamente hay estos claroscuros, y ahí es en donde creo que esta carta que le envió el presidente López Obrador a Daniel Ortega a propósito de pues cuestiones de salud de una exguerrillera sandinista, pues creo que eso habla bastante de la política de la doctrina Estrada que se ha impulsado durante esta administración, que se había ido perdiendo poco a poco. Yo lo he dicho, la doctrina Estrada no nace con el obradorismo, la doctrina Estrada nace incluso durante el priismo, y esa se había venido respetando, salvo los gobiernos del PAN que tendieron a destrozar la política exterior de este país, y que hoy se ha retomado. Y no solamente se le ha dado asilo a Evo Morales o a personajes, ¿no?, la familia de Pedro Castillo, también se le ha dado asilo durante esta administración a miembros de la oposición venezolana. Y eso es algo que obviamente no sale en los medios de comunicación porque no es redituable, ¿no? Esa doctrina Estrada tiene que ver con el respeto a la soberanía, a la no injerencia, a la autodeterminación de los pueblos, a la resolución pacífica de la controversia, y es algo constitucional. Y en ese sentido, pues también Andrés Manuel le abre la puerta, sean asilados de gobiernos progresistas, de gobiernos de derecha, y eso también nos guste o no, independientemente de las ideologías, pugna por
un ámbito democrático también en este país. Entonces, yo celebro que tenga México las puertas abiertas para exiliados de golpes de Estado, ¿no? En Bolivia, Evo Morales, Pedro Castillo y su familia, pero también incluso estos personajes que pues a nadie está condenado, ¿no? A vivir bajo presiones políticas, amenazas, etcétera, y yo creo que eso se reitera nuevamente durante este mensaje que manda hacia el gobierno de Nicaragua, que obviamente los medios, insisto, lo han tomado a conveniencia, dependiendo de las líneas editoriales que se registren, pero yo creo que hay que celebrar que en estos momentos, hoy nuevamente, esta política exterior y la doctrina Estrada sigue siendo un eje, ¿no? De presumir incluso a nivel internacional. Sí, yo considero, Alina, que a veces cuesta trabajo entender la posición del gobierno de México, pero yo creo que la diplomacia, que además es otra de las cosas que hay que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador, el hecho de que el presidente haya recuperado las líneas maestras de esa política exterior de la que siempre, eh, por la misma doctrina Estrada, ¿no? Que era una doctrina, que es una doctrina bastante inteligente y sabia, y que sirvió muchísimo durante mucho tiempo para convertir a México en un país garante de las libertades y los derechos humanos. Ahí tuvimos el caso de la persecución política durante la Operación Cóndor, cuando miles de refugiados de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú miraban hacia México, como hoy muchos miran hacia Estados Unidos, pero por otras razones, ¿no? Y creo que esta decisión polémica, sin duda alguna, del presidente de mantener, digamos, una actitud no tan vociferante y confrontacional como desearían personas, porque yo cuando escucho a Sergio Sarmiento, a toda esta gente decir que es impresentable la posición de México frente a Nicaragua, la verdad es que cuesta trabajo, pero hoy creo que López Obrador ha dado los elementos para entender el sinuoso camino que ha elegido el gobierno de México en beneficio del futuro de Nicaragua, independientemente de quién esté hoy en el poder. También me extraña mucho el hecho de que la gente que fue expulsada de Nicaragua, muchos de ellos no sabían que el destino final era Estados Unidos. No entiendo muy bien cómo se produjo esa negociación. El caso es que México se sigue ofreciendo como interlocutor de excepción para el diálogo, y ojalá que Nicaragua aproveche esta oportunidad y no siga defraudando a toda esta gente. Yo entiendo cómo es que es un país que está acorralado por sanciones, por lo que tú quieras, pero yo creo que Daniel Ortega también tiene parte de la culpa al no haber trabajado él mismo por la autorreducción de su propio poder y el de su esposa, ¿no? Así es que para mí es una gran noticia saber que México, a pesar de las críticas, a pesar de este rechazo de mucha gente que no entiende de los vericuetos que a veces uno tiene que seguir en materia de política exterior para convertirse precisamente en un primo inter pares, porque Andrés Manuel López Obrador no podemos negar que es un líder regional que está acudiendo a lo que podríamos llamar el soft power, ¿no? El poder sofisticado, el de la diplomacia, el que permite desatar esos nudos gordianos, a veces incomprensibles, que a veces que son aprovechados por Estados Unidos para estigmatizar, demonizar. En fin, yo creo que ojalá que la mediación de México sirva de algo, ojalá que Daniel Ortega entienda lo que está en juego, porque es el futuro de todo su pueblo. Quisiera saber, ¿cuál es tu opinión, querido